Bueno, continuando entonces con esta serie de videos acerca del uso de la librería OpenCV para el procesamiento de imágenes, utilizando entonces el lenguaje de programación Python. Lo siguiente es, bueno, en videos anteriores ya se habían observado cosas acerca de la transformada de Hughes, y ahora se va a utilizar la transformada de Hughes, pero ahora para la localización de círculos, de circunferencias. Precisamente una circunferencia entonces puede ser representada matemáticamente. Ya se había dicho entonces que esta transformada de Hughes lo que hace es localizar entonces ciertas figuras o ciertas formas que pueden ser representadas de forma matemática. En este caso, una circunferencia puede ser representada como x menos x en el centro al cuadrado, todo esto, más y menos y en centro al cuadrado, igual a r al cuadrado, ¿no? El radio al cuadrado. Entonces, diciendo entonces que ese x centro y y centro va a ser el centro de dicha circunferencia, y r el radio, ¿no? De esta ecuación entonces vamos a tener tres parámetros, por lo cual, de manera muy similar a lo que se había observado en los videos anteriores, en este caso, al requerir entonces de esos tres parámetros, se va a requerir o se va a necesitar de un acumulador 3D para cada uno de ellos. Entonces, filas, columnas, y el fondo va a estar por un lado representado por el centro, la posición en X en el centro, la posición Y en el centro, y en la otra parte va a ser el radio de esa circunferencia. Muy bien, entonces ahora lo que se va a hacer es, de la misma manera, esta imagen, como ya se había utilizado, es entonces para localizar ahora las circunferencias de las cuales está compuesta esta imagen, ¿no? Igual se va a utilizar entonces de la imagen original, que se toma una fotografía, se convierte a un espacio de color mucho más sencillo de procesar, que sería una escala de grises. Posteriormente ahora se aplica un filtro pasabajas, no de 3×3 sino de 9×9, el cual es aplicado entonces mediante la función blur. Se convierte entonces esta imagen borrosa, y ahora sí se va a hacer la transformada de Hughes. Los parámetros, como ya se habían dicho, entonces va a ser la imagen. Después el método de detección a realizar, por lo general se utiliza Hughes gradient, esta parte de aquí. Después la relación inversa de la resolución del acumulador. Lo ideal es utilizar entonces uno, ¿no? Para generar, por ejemplo, como se había observado en otros videos, que contabilizaba, por ejemplo, la cantidad de píxeles o la resolución en píxeles que se quiere utilizar, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería un píxel. La imagen, entonces, aquí la distancia mínimo entre el centro y las circunferencias detectadas. Entonces, esto es lo que nos va a permitir conocer entonces esas distancias, ¿no? Entre 1 y 20 píxeles. Después, aquí vamos a tener, dependiendo si se está utilizando entonces el método de detección como Hughes gradient, va a requerir entonces de unos parámetros. El parámetro 1, en el caso de utilizar este método, es el umbral máximo en la detección de bordes por Canny, y el parámetro 2 va a ser el umbral mínimo en la detección de bordes por Canny. Entonces ahí tiene que ser algo muy similar a lo que se utiliza entonces en el algoritmo de detección de bordes por Canny. Esos dos parámetros que se le envían a esa función. En este caso es como si se enviara la función de Canny como de 30-50. Por otro lado, el min radius and max radius es el radio mínimo del círculo y el radio máximo del círculo. En este caso está colocado mal, pero bueno, sería el radio máximo y el radio mínimo máximo del círculo. En este caso no se va a interponer con la distancia mínima entre el centro y la circunferencia, que es la que se envía entonces con estos dos parámetros. Ahí no va a haber interposición. Sin embargo, estos parámetros nos funcionan bastante bien para asegurar la localización entonces de las circunferencias en la imagen. Una vez que se tenga esto, se va a regresar los valores de los círculos detectados. Aquí hay una parte interesante: no utilizamos o no se generó una imagen umbralizada, ya que esta función de Hughes cycle, no me sale esa cosa, es circles, de Hughes circles, va a realizar, como ya se están utilizando entonces esos dos parámetros,
anterior a la localización entonces de los círculos, un proceso de localización de bordes utilizando el método de Canny. Por supuesto, se puede realizar también el paso de la localización entonces de los bordes por Canny y ahora sí obtener o utilizar esta función de Hugh Circles sin todos los parámetros adicionales. Ya nada más sería cuestión entonces de enviar la imagen en blanco y negro después de pasarla por la detección de bordes por Canny. Una vez hecho esto, entonces se va a obtener esta imagen. Aquí hay que convertir los parámetros del círculo en los puntos A, B y R, los cuales van a ser entonces el centro de ese círculo, y R, el radio de ese círculo, como entero de 16 bits. En este caso vamos a estar utilizando enteros de 16 bits para tener una mejor precisión, aunque bueno, como se está utilizando una imagen de 8 bits, pues no hay ningún problema por eso. Lo va a soportar sin ningún problema, ¿no? Ya que nada más estamos tomando en consideración los valores de los píxeles como tal, el píxel como tal, no el valor interno con el que está representado el nivel de intensidad en ese caso. Ahora se van a recorrer todos los círculos detectados con este for dentro de esta matriz que tenemos aquí, bueno, la matriz de 3 dimensiones, que es la que obtenemos con esta función, como se había mencionado en un inicio, ya que estamos localizando la posición del centro, la cual cuenta con valores en X y valores en Y, y además el radio de la circunferencia. En este caso entonces después se va a dibujar la circunferencia como tal, se va a colocar sobre la imagen, vamos a dibujar círculos sobre la imagen en un centro con un radio tal, color tal y espesor entonces tal. Vamos a ir mostrando entonces los datos de la circunferencia, donde se encuentra el centro dentro de toda la imagen, qué valor de radio tiene, y además vamos a dibujar un pequeño círculo alrededor del centro entonces para localizar ese centro, y esto es lo que se tiene en esta parte. Anteriormente damos otro enter para ir observando, y ahora el siguiente nivel de jerarquía va a ser el siguiente nivel de jerarquía es el siguiente nivel de jerarquía es posteriormente después luego se puede observar entonces que por quizá condiciones de la imagen y esta sombra que aparece en esta parte, dada la iluminación, entonces está un poco movido hacia abajo, bueno, hacia una diagonal inversa hacia abajo, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado con esa parte, porque es posible entonces que hay un problema con eso, con esa sección. Sería cuestión entonces de utilizar alguna técnica como ecualización de histograma para evitar entonces este problema, ¿no? La aparición de estos bordes. Quizá la ecualización de histograma se pueda realizar antes de generar la imagen borrosa. Y posteriormente obtenemos esta parte junto entonces con todos los valores de los centros y los valores de los radios. Podemos observar entonces ahí que cada una de los tamaños de la imagen, más bien de los tamaños de los objetos que se fueron localizando, son muy similares. Posteriormente en otros videos se va a mostrar también cómo realizar la calibración de una cámara, o cómo se realiza la calibración de una cámara, para que si se localiza la cámara a una distancia ya fija de estos ciertos objetos, y teniendo en consideración que ya se tiene el radio de esto con una precisión, o más bien sí, con una exactitud o precisión de un píxel, entonces convertir este valor de 38, 34, 32 píxeles en centímetros o inclusive en milímetros, dependiendo de qué tan precisa se haga o exacta se haga la calibración de esta cámara. Bueno, y así ya nos da entonces el centro. Podríamos tener inclusive el tamaño total de la imagen para ir localizando los centros, y como ya había mencionado en videos anteriores, poder realizar algún proceso o algún procedimiento que involucre la localización entonces, por ejemplo, de los centros o de los centroides de estas imágenes,
para el movimiento, para realizar algún movimiento, para realizar algún procedimiento, ¿no? que se tenga con algún brazo robótico o la movilización de estos objetos, o por ejemplo escogerlos para mandarlos sobre diferentes bandas, podría ser. Ok, bueno, entonces esta es la parte para la localización de círculos o de circunferencias más con, digamos, un mayor de precisión, utilizando entonces la transformada de Hughes. No es tan complicado, ya nada más es cuestión de utilizar entonces estas funciones y un poco de la base que se había mencionado en el primer video acerca de la localización de líneas utilizando la transformada de Hughes. Bueno, entonces eso sería todo para este video. Ahí queda. Adiós.